apunte. Sí, te oímos bien también, ¿vale? Perfecto. Buenas tardes a todos. Soy Giuseppe. No he entendido si hubo una introducción, pero bueno, soy italiano, vivo en la Suiza francófona desde hace más de 10 años y estudié informática en inglés. Y hoy voy a hablar en español de lo que es SFDX y VS Code. Así que me disculpo de antemano si me van a salir palabras en otros idiomas, va a ser normal. Y bueno, si no se entiende algo, no dudes en pararme. ¿Vale? Ok, empezamos. Por si queréis buscarme en el Twitter, este es mi nickname. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero vamos a ver qué quiere decir SFDX. Luego vamos a mirar la CLI de SFDX. Luego vamos a añadir en estas herramientas un IDE. Vamos a ver qué es un IDE y en particular vamos a ver Visual Studio Code, que es el IDE recomendado por Salesforce. Vale. Bueno, ¿qué significa SFDX? SF se puede adivinar, viene de Salesforce. X en informática en general es algo que tiene que ver con la experiencia. Y como hay UX para la experiencia usuarios, tenemos la Developer Experience, la experiencia para los desarrolladores. Es todo un entorno de herramientas que Salesforce ha producido y no solo son las herramientas, pero también es una nueva manera de trabajar en el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones. Pasamos de una manera monolítica donde todo el código estaba en una org a algo de más modular, con packaging y el código se queda en sistemas de control de versión, como Git. Aquí tenéis una página en la cual Salesforce explica muy bien todo lo que tenéis a disposición para desarrollar de esta nueva manera. Hoy no vamos a mirar la parte de ciclo de vida de la aplicación, pero vamos a mirar las herramientas que hacen parte de SFDX. Y estas dos herramientas son la Salesforce CLI o SFDX CLI y Visual Studio Code con las extensiones de Salesforce. Empezamos por la Salesforce CLI. Antes de mirar la de Salesforce, es que sabéis que es una CLI. En informática hay tres maneras de relacionarse con un ordenador. Hay tres tipos de interfaces de usuario. Hay la CLI, que es la manera más simple, textual, con comandos. Es Command Line Interface, interfaz de línea de comandos. Hay las GUIs, que son Graphical User Interface. Entonces, de manera gráfica, podemos explorar algo en una ventana con iconas y cada acción, cada icona corresponde a una acción. Y en la CLI, cada comando diferente para ejecutar acciones diferentes. Y luego hay las NUIs, la Natural User Interface. En están incluidos, por ejemplo, el ratón, que se utiliza de manera directa, intuitiva y natural, y Siri o todo lo que es reconocimiento de voz para ejecutar comandos. Entonces, la CLI en sí no es una aplicación, pero es un método que permite a los usuarios de dar instrucciones a una aplicación. Y hay cosas positivas y negativas de las CLI. La positiva es que
Si conoces a los comandos, puede ser súper rápido llegar a lo que quieres hacer con una aplicación y no necesita mucha memoria, no necesita un montón de tiempo de procesamiento porque es muy básico, solo es texto. Y lo más importante es que se puede utilizar dentro de scripts para automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, en la parte de distribución continua, integración continua, donde desarrollas un código, lo vas a poner en Git. Desde Git hay un trigger que ejecuta una serie de tareas, por ejemplo, las pruebas unitarias y todo. Y si todo se pasa bien, puedes migrar tu código al nivel siguiente en el proceso de desarrollo. Las partes negativas son que si nunca has utilizado la CLI, puede ser bastante complicado. Los comandos tienes que ser escritos con precisión y con una ortografía correcta, si no el comando falla. También, como los comandos son muchos, tienes que tener buena memoria y no se pueden adivinar. No puedes decir, voy a escribir esto y a ver si funciona, porque no se puede. No es exploratorio como una GUI, donde ves una icona de un papel blanco y imaginas que vas a hacer un nuevo documento. Y entonces puedes probar y mirar. En la CLI esto no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer en la CLI de Salesforce? Entonces, hay una aplicación que Salesforce ha desarrollado y que pone a disposición de los desarrolladores y tiene una interfaz de línea de comandos que utiliza las API, la Application Programming Interface, que ya están desarrolladas y que ya se pueden utilizar a través de otras cosas. La primera cosa que se puede hacer en la CLI es agregar todas las herramientas para desarrollar y ejecutar comandos en su org. ¿Qué quiere decir? Que hay unos comandos que vienen directamente desde Salesforce, porque la CLI contiene ya unos plugins desarrollados por Salesforce para gestionar las cosas principales de las herramientas, pero además, si sabéis desarrollar en Node.js, podéis crear vosotros unos plugins, unas extensiones de esta aplicación para hacer otras acciones. Por ejemplo, utilizar servicios web de otras partes y hacer lo que queréis con una mezcla de tareas Salesforce y externas. Podéis utilizar esta CLI para sincronizar su código fuente hacia y desde las orgs. Entonces, para subir y bajar el código fuente entre las orgs. Podéis crear directamente desde la CLI unas orgs. Lo principal que se utiliza se llama Scratch.org, que son como org de desarrollo temporáneas. Por defecto son de 7 días, se quedan 7 días y luego se autodestruyen, no sé cómo se dice. Y podéis elegir hasta 30 días. Entonces, es algo que cuando empiezas el día de desarrollo, puedes crear tu Scratch.org y subir tu código desde Git. Y cuando terminas de desarrollar, en general no va a quedarse mucho tiempo en esta Scratch.org, puedes bajar tu código. Y también todas las modificaciones que hacéis en la configuración también se bajan con los metadatos de manera automática. No tenéis que acordar de qué he cambiado en la configuración. Y se van a quedar en el repositorio Git. Y también podéis crear sandbox después de
También hay funcionalidades para importar y exportar datos. Crear y ejecutar pruebas unitarias, unit tests, lo que vimos en la última sesión con Alba. Crear e instalar paquetes. Esto es, si queréis, por ejemplo, desplegar un módulo que tenéis desarrollado, desplegarlo en org que no están conectadas entre ellas o también en producción, se puede hacer un paquete con todos los ficheros que permiten ejecutar el módulo y instalarlo directamente en una org después de la CLI. ¿Cómo se instala la CLI? Bueno, podéis utilizar el código QR aquí. Simplemente le va a llevar aquí. Aquí simplemente tenéis que elegir el sistema operativo. Por defecto va a mirar cuál es su sistema operativo, si consigue detectarlo. Funciona en todos los principales sistemas operativos. En este momento estamos en macOS. Yo la tengo ya instalada, entonces no voy a descargarla otra vez, pero vamos a ver cómo comprobar que funciona. Una vez que la tenéis instalada, para comprobar si todo funciona correctamente, simplemente podéis escribir sfdx y si le sale algo, quiere decir que está instalada. Si solo queréis ver la versión, sfdx versión, y solo le sale la primera línea aquí. Vamos a ver unos comandos muy importantes. Lo que dije antes no es totalmente verdad, en el sentido que se puede explorar también en la CLI ejecutando el help, el comando help, que va a enseñaros unos comandos que se pueden ejecutar. Y si queréis, por ejemplo, explorar todos los comandos de... ¿Sí? ¿Lo puedes poner un pelín más grande? Sí, Es que soy un poco pequeñito. Sí. Aquí. A ver. Zoom. No. Es que no estoy acostumbrado a... nunca me acuerdo dónde está. Aquí. Uy, Gracias. de nada. ¿Se ve bien? Okay. Sí, yo creo que va a ser mejor, ¿no? Okay. Por ejemplo, si quiero mirar lo que hay en el comando force, puedo hacer sfdx help force y me va a dar un detalle más, un nivel más de detalle por todos los comandos que hay adentro de force. Entonces, esto es como si fueran carpetas de comandos y cada carpeta contiene otros comandos. Por ejemplo, si queremos mirar toda la lista de orgs que tenemos autorizadas a comunicar con esta CLI, podemos escribir force org list. Y le van a salir unas. Cuando pone de entre, no sé cómo se dice, brackets, entre paréntesis. Ok. Quiere decir que esta es una DevHub. DevHub es un tipo particular de org. Lo podéis activar en las Developer Edition
o en las versiones profesionales, Enterprise, y etcétera, de producción. Y es una org que permite guardar un catálogo de todas las Scratch.org que vais a crear. Entonces, permite hacer el enlace entre vuestro código y las Scratch.orgs. Esta es una developer org que tengo. Y la manera más simple de activar una... ya sé. Se ha salido. Bueno, lo vamos a ver luego porque hay una función muy simpática para abrir una org desde Visual Studio Code. Entonces se lo enseño después. Bueno, hay otros comandos. Aquí he puesto los principales. Por ejemplo, para actualizar la CLI se puede ejecutar el sflx update. Para listar los plugins y para autorizar una org a comunicar con la CLI, se puede ejecutar este comando. Yo nunca me lo acuerdo y entonces siempre utilizo la GUI de VS Code para hacerlo. Entonces voy a enseñarle una manera más sencilla, más simple de hacerlo. Como decía antes, se pueden ejecutar pruebas unitarias, simplemente escribiendo esto. Crear Scratch.org usando un archivo de configuración. Y para subir, y esto es muy importante, para subir y bajar código de una org, el comando depende si es una Scratch.org o si es una org normal, estándar. Entonces, para el Scratch.org hay que hacer push y pull para subir y bajar código. Y para la sandbox y la developer org producción hay que ejecutar el comando deploy o retrieve. Deploy para subir y retrieve para bajar. Giuseppe, preguntaban por el chat si podías explicar qué era una Scratch.org, las diferencias con... Sí. Bueno, una Scratch.org es una org de Salesforce que tienen las características que decidimos en un fichero de configuración. Entonces podemos decir, quiero mirar si el código que he hecho funciona en una versión profesional de Salesforce o si es una versión Enterprise, y activar o desactivar funciones. Por ejemplo, puedes activar el chatter de Salesforce o las comunidades y otras cosas. Puedes definir lo que hay adentro, pero cuando la creas no tienes nada adentro. La diferencia entre una Scratch.org y una sandbox es que la sandbox se crea copiando todos los metadatos que hay en la producción y los metadatos se van en la sandbox. Cuando creas una Scratch.org no tienes nada. Los campos personalizados y todo tienes que subirlos tú desde tu código, desde tu repository Git, con los metadatos que están en el proyecto. No sé si... Sí, te has explicado muy bien. Ok, vale. Como decía antes, hay unos plugins que son muy importantes. Les he puesto un enlace a una página de, creo que es un empleado de Salesforce que mantiene esta página y que pone los enlaces a otros plugins que son muy útiles. Por ejemplo, a mí me encanta, bueno, esto porque hace el autocompletado de los comandos. Entonces, podéis hacer, por ejemplo, si no os acordáis, podéis hacer force
no, son demasiados, org, no me acuerdo si es listado o lista, simplemente pongo L y con el tab me va a completar el comando. Pero esto de momento funciona solo en macOS. Hay otros, por ejemplo, que permiten migrar datos con todas las relaciones que hay entre ellos. Solo hay que llenar un fichero de configuración de los objetos que queréis copiar y el plugin se ocupa de descargar todo y cargar todo en otra org. Había una pregunta la otra vez, la última vez, de una persona que quería desactivar triggers y workflow y todo esto. Con este plugin, por ejemplo, se pueden desactivar triggers de manera por CLI. Entonces, si tenéis un script, podéis, por ejemplo, por cargar un montón de datos que ya están correctos, podéis desactivar los triggers con este script, utilizar el otro para copiar los datos y reactivar los triggers después. Hay otra que también es muy útil, un poco más avanzado, pero si queréis crear un código en Apex que habla con servicios web que están definidos por OpenAPI o con un fichero Swagger, podéis pasar el fichero a este plugin y va a generar todo el código que necesitáis para comunicar con los servicios web. Así que vais a ahorrar un montón de tiempo en el desarrollo de servicios web. Bueno, de interacción con servicios web. Giuseppe, mira, por aquí preguntan, a ver, ¿qué recomendación nos darías para llenar esa Scratchor con reglas de validación, flujos, las cuales son importantes para hacer pruebas en esa Scratchor después de terminar nuestro desarrollo? Sí, pues depende del proyecto y en general con la CLI y también con Visual Studio Code, lo vamos a ver en un momento, podéis descargar todos los metadatos que hay en la org de Salesforce. De hecho, la Metadata API permite no solamente descargar workflow, trigger, pero un montón de otras cosas. Y en el VS Code vamos a ver que hay una manera gráfica para seleccionar lo que queréis descargar y ponerlo en un proyecto que luego podéis utilizar para subir código en los Scratchor. Entonces, si ya tenéis unas clases en producción, por ejemplo, la podéis descargar en VS Code, cambiar el enlace para testear su código en otra org y luego volver. No sé si contesta la pregunta. Ok. Te dicen que sí. Vale. Pasamos a qué es un IDE. IDE es Integrated Development Environment, un entorno de desarrollo integrado, que ya vistes algo de parecido a un IDE, que es la Developer Console en Salesforce. Entonces hay un editor de código donde podéis escribir el código. Hay herramientas de automación de la compilación, así que podéis completar los comandos mientras que lo vais a escribir. Hay un debugger que permite, en español se llama depurador, que permite reproducir línea por línea lo que pasa en su código.
En Salesforce no se puede utilizar un depurador tradicional, decimos, porque no puedes parar la aplicación y mirar lo que hay en la memoria y todo, pero hay una manera de mirar lo que pasó en el pasado, mirar los logs de todas las tareas que se ejecutaron después de un comando y hacer un replay de paso a paso de lo que pasó. El IDE recomendado por Salesforce es Visual Studio Code, que es un IDE gratuito de Microsoft. Y hay unas extensiones que permiten completar el código en los lenguajes de programación de Salesforce, como Apex, o completar Visual Force y los Lightning Web Components, por ejemplo, en JavaScript. Hay alternativas, pero no están gratuitas. Y, bueno, hay una versión gratuita de IntelliJ IDEA, pero para desarrollar en Salesforce necesitáis esta extensión que hay que comprarla. Y este es un IDE que es específico a Salesforce. Este es más genérico de Java. Este también es genérico de cualquier lenguaje. Tiene un montón de lenguajes. Y este es específico por Salesforce. Hoy solo vamos a mirar Visual Studio Code, así que no hay problemas ni de costes ni de soporte de Salesforce. Para instalarlo, tenéis que descargarlo desde esta página aquí. También tenéis el QR code. Una cosa muy importante es que para ejecutar todas las funcionalidades necesitáis de Node.js, la última versión. La última versión LTS, Long Term Support, que me parece la 12 en este momento. Y también necesitáis de la versión 8 o 11 de Java. Cualquier distribución, puede ser OpenJDK, puede ser Zulu. La versión oficial ahora no es gratuita, porque Oracle ha decidido no ponerla gratuita. Y entonces podéis descargar esta versión que es open, gratuita. ¿Habían preguntas? Bueno, Giuseppe, aquí estás preguntando cómo se pueden utilizar las validaciones o configuración que tengas en una sandbox para probar tu código con esas validaciones y esas workflow rules, por ejemplo, en Scratch.org. Supongo que ahora vas a mostrar algún ejemplo de cómo extraer cosas de una sandbox. Sí, voy a enseñarlo en VS Code, porque yo nunca me acuerdo los comandos en la CLI y me gusta hacerlo desde VS Code. Entonces lo vamos a hacer desde ahí. Bueno, no sé si vamos a hacer una validación, pero por enseñarles dónde se encuentran. Exacto. Gracias. De nada. Entonces, bueno, para instalarlo es muy básico. Lo descargáis desde aquí. Aquí también, por cada plataforma hay installers diferentes. Y vamos a cerrar todo. Cuando llegáis la primera vez en Visual Studio Code, se parece a algo así. Y voy a poner al lado. Entonces, para mirar la interfaz, desde la página de Welcome,
Ponlo también un poquitito más grande, por favor. Sí. Creo que con el control más o command más puedes, ¿sabes? Es que tengo la... Bueno, voy a hacerlo aquí. Windows... ¿Se ve? Sí, mucho mejor, gracias. Nada. Vale, entonces, si estáis en la página de bienvenida, o si no estáis, podéis llegar desde aquí. Y podéis ejecutar este comando para empezar a aprender lo que hay en la interfaz. Entonces, hay una parte aquí en la izquierda con un explorador de ficheros, la búsqueda, la gestión de código, el depurador y las extensiones. Si queréis ponerlo en español, simplemente ejecutáis comando mayúscula P y buscáis display language y se pueden instalar otros idiomas. Español, restart. Y aquí lo tenéis en español. Sí, el comando o control en Windows, lo más importante que tenéis que acordarme es esto. Porque desde aquí podéis ejecutar todos los comandos que hay en esta aplicación. Claro, hay otros que se pueden mirar desde aquí, pero el comando mayúscula P va a ser muy útil en un momento. Entonces, ¿cómo instalar las extensiones de Salesforce? Vamos en la parte de extensiones. Aquí. Buscamos Salesforce Extension Pack. Una cosa, aquí tenéis un montón de extensiones que contienen la palabra Salesforce. Hay unas que son oficiales, hay otras que no son oficiales, que puede ser bien o no. Entonces, por empezar, le aconsejo solo de descargar la Extension Pack. Cuidado con las otras que hacen parte del Extension Pack, pero no se deben instalar directamente. O sea, que si vais a instalar le va a instalar automáticamente 7 extensiones. Giuseppe, no te oímos. Sí, es que estoy esperando que instale. Ah, perdona, que es que te había quedado pillado o algo. Bueno, puedo, mientras que instala, para revisar las combinaciones de teclas, podéis ir desde el menú aquí. Tenéis aquí, referencia de métodos abreviados. Le va a salir un PDF que tiene todas las combinaciones que queréis por su sistema operativo. No sé por qué da mucho en... Sí.
Normalmente es muy rápido. Cuando se presenta todo va más lento. Claro. Sí. Efecto demo, efecto demo. Bueno, también suele consumir bastantes recursos Visual Studio Code y los plugins. A mí me ha pasado anteriormente eso, que he pensado que estaba roto o que no funcionaba y lo único es que estaba tardando un poquito más de lo que yo esperaba. Ok. Bueno, de todas maneras no me parece normal. Voy a volver en inglés, ya, porque si no, no me encuentro. Y voy a reiniciarlo. Ok, está instalado. Ok, una vez que tenéis la extensión, para mirar si está bien instalada, podéis ejecutar otra vez comando mayúscula P y buscar SFDX. Bueno, y no está instalado, claro. Demo effect. Bueno, voy a quitarla. Y voy a ponerla otra vez. Mientras que hace esto, una cosa importante que especialmente para las personas como yo que son daltónicos, es muy importante elegir un tema de colores para el IDE. Entonces, desde aquí podéis buscar varios temas y mirar lo que va a cambiar en el código. Si queréis hacer un nuevo fichero, podéis escribir código y con palabras llave, por ejemplo, new algo, y vais a mirar el impacto. Por ejemplo, yo prefiero algo de dark, no sé cómo se dice, porque no fatiga los ojos. Oscuro. Vale, gracias. Y hay un tema de Salesforce que se llama Kodi Midnight, que es un tema oscuro y permite trabajar bien con los ficheros de Salesforce. Pero no sois obligados a utilizar esto. No sé por qué tarda un montón con la demo. No, por ejemplo, el Salesforce CLI te aparece instalado, ¿no? Sí, hay unas que sí y falta esto de ahora components. Pero bueno. Es que mi ordenador parece que se va sobre la luna.
Vale, y hay una de las extensiones que se llama esta de Apex, que permite autocompletar el código Apex, y esta necesita Java. Por esto, si no tenéis instalado Java o si le da problema porque no encuentra el JDK, el compilador de Java, aquí en esta página tenéis las instrucciones para hacer la configuración. La configuración la podéis encontrar aquí en los parámetros, en la configuración. Hay que buscar Apex. Y luego hay una parte donde podéis enseñar la carpeta donde se encuentra el JDK de Java. Si descargáis la versión OpenJDK, aquí le va a poner la carpeta por defecto, y la versión de Zulu la tenéis aquí. También podéis poner cuánta memoria queréis asignar a Java. Así que, por ejemplo, vamos a bajarla. En mi ordenador me parece que explota. Perfecto. Creo que sí, ya se terminó. Entonces, normalmente podemos crear un proyecto directamente desde el IDE. Comando mayúscula P. Ahora sí. sfdx. Y tenéis tres opciones. La primera va a crear un proyecto vacío, solo con la estructura básica. La segunda va a crear un proyecto con una estructura de base, pero también tiene unas configuraciones ya hechas de Salesforce, de lo que usualmente es útil, y además va a crear un fichero, un archivo package.xml que permite descargar, por ejemplo, las clases, los triggers y todo lo que hay de metadatos en una org existente. Por ejemplo, lo que pedían antes de regla de validación o de triggers, bueno, de todo lo que es configuración en Salesforce. Entonces vamos a hacer esto. El tercero no lo conozco porque creo que es solo para ISV, pero imagino que permite hacer unas cosas más con las org especiales que los ISV utilizan para desplegar código. Voy a elegir el segundo y estándar. Le damos un nombre. Proyecto 1. Y nos va a pedir dónde queremos ponerlo. Voy a ponerlo en campamento remoto. Mientras que crea el proyecto, tenemos que activar una Developer Hub. Entonces, desde aquí, estamos en el proyecto. Y ya podéis ver que hay unos ficheros que se están creando. Aquí abajo, bueno, sigue trabajando. Aquí abajo podéis ver que en este proyecto no hay ninguna org que está conectada al proyecto. Entonces, la primera cosa que tenéis que hacer es autorizar una org. O si ya la tenéis, podéis utilizar una que ya tenéis.
En este momento yo tengo ya una dev.org. Y lo bueno es que una vez que habéis hecho el enlace, podéis abrir esta org directamente desde esta icona aquí. Y además podéis ver los comandos que se ejecutan utilizando la CLI. Así que podéis también aprender lo que se hace en la CLI cuando ejecutáis un comando desde VS Code. Esta es una developer.org y les permite controlar hasta 3 Scratch.org activas al mismo tiempo. En las profesionales podéis crear hasta 50, me parece. La manera de activar un Scratch.org es desde una Dev Hub, es desde el setup. Buscáis Dev Hub. Y se pueden activar desde aquí. Una vez que está activado, no se puede desactivar, pero bueno, no va a crear problemas. No es un problema si se queda activo. Y lo que pasa en un Dev Hub es que se va a crear un registro de Scratch.org y podéis ver todas las activas y todas las borradas que hiciste en el pasado. En este momento no tengo ninguna Scratch.org activa. Vale. Ahora estamos en el proyecto 1 y con un comando se crearon un montón de ficheros. Lo más importante son 2. Este, sfdx project. Aquí tenéis toda la configuración de donde se encuentran las carpetas principales. Entonces, Force App va a ser la carpeta con todo el código de Salesforce, por defecto. Y cómo conectarse a la org. Después tenéis una otra carpeta, config, con la definición de Scratch.org. Aquí podéis poner, si queréis, una developer.org, una professional, enterprise, etc. Y aquí adentro, todas las cosas que queréis ver, que queréis activar directamente en la org. Por ejemplo, el chatter, la mobile app y todas las funcionalidades que normalmente se activan desde el setup y que podéis activar directamente por defecto desde aquí, desde la configuración, cuando vais a crear una Scratch.org. Desde VS Code se puede ejecutar, hay una carpeta script donde puedes ejecutar código Apex anónimo. Por ejemplo, si quiero ejecutar todo esto, puedo hacer como siempre comando mayúscula P y buscar execute Anonymous Apex. Y los resultados, como en la Developer Console, se pueden ver directamente desde aquí. Debug hello world, my name is enter. También se puede ejecutar código SQL. En este momento, como estoy conectado a mi Dev Hub, normalmente debería que haber unos cuantas de test. Entonces, hay que seleccionar la query. Luego hay que elegir si tenemos que mirar con REST API o Tooling API. Para la mayoría de los objetos es la REST API que hay que utilizar. Y los resultados van a salir desde aquí.
Hay una preguntilla, Giuseppe, que te preguntan que si puedes tener varios archivos con código para ejecutar así. Sí. Sí, lo que hago yo es cuando haces tareas, cuando haces varias tareas anónima en la Developer Console, de momento es más útil de crear tus propios ficheros aquí, archivos aquí. Simplemente hay que llamarlos con .apex al final. Y luego los guardas y lo puedes ejecutar en varias org, porque es súper simple de pasar de org a otra, simplemente con este menú de aquí. Y si tienes que ejecutar tu código varias veces en orgs diferentes, puedes cambiar de org desde aquí. No sé si contesta. Sí. Yo ya tenía una org, visto que le gustaba esto de cerveza. ¿A quién le gusta la cerveza? He visto que ha tenido un montón de éxito, entonces quería hacer un código anónimo de una cervecería con cerveza italiana. Y si voy a ejecutarlo en este momento, me va a decir que no funciona. Bueno, vamos a hacer una scratch.org desde aquí. No, antes voy a enseñarle que cuando estáis conectado a una developer.org, a una sandbox o a una professional o enterprise, etc., a todo lo que no sea scratch.org, tenéis este org explorer. Desde aquí podéis descargar todo lo que queréis de metadatos. Entonces, la regla de validaciones, las clases, los triggers, todo lo que queréis. Hay validation rule. No sé cómo se llaman las reglas. Creo que están en los objetos, custom objects, y luego hay las reglas directamente adentro. Giuseppe, mira, por aquí preguntan si es posible saber si hay una persona que esté tocando la misma clase que tú a la vez. No, pero la manera de trabajar en SFDX es que el código se queda en un repositorio y luego es el sistema de control de versión, como Git, que permite fusionar el código. Si hay dos desarrolladores que trabajan en la misma clase, en el momento en lo cual van a desplegar su código, el sistema detecta que hubo cambios en la misma parte del código y va a pedir qué quieres guardar y que no se va. En este momento, por ejemplo, he descargado todo lo que hay conectado al objeto account. Entonces me descargó los ficheros del objeto, todos los campos. Y si vamos a ver aquí, hay unos cambios que están detectados. Y si voy aquí en, bueno, tengo que actualizar. Objects. Tenemos los campos, la list views, etc. Y aquí tenéis toda la configuración del objeto en XML. Y no sé si hay reglas de validación, pero normalmente ahí en los metadatos también tenéis toda la regla de validaciones y todo. De momento voy a crear una scratch.org vacía, utilizando el fichero de configuración que está aquí. La voy a llamar cerveza alba. Tenemos que poner cuántos días la scratch.org va a durar.
puede ser, por defecto son 7 días. Entonces, si no ponemos nada, va a poner 7. Y en este momento está ejecutando el comando de la CLI para crear, utilizando la configuración que está en este fichero, una org que vamos a llamar cerveza alba, que va a durar 7 días y que va a devenir nuestra org por defecto en este proyecto. Ya está hecho. Y como podéis ver aquí, cerveza alba está conectada y es por defecto ahí. Si la vamos a abrir, es como lo de Playground en Trailhead. No sé si estáis acostumbrados. Pone unos nombres de manera casual. Y si voy en el setup, bueno, ya estamos en el setup. En la clase de Apex no hay nada. Ahora vamos a subir el código en la Scratch.org, todo el código que hay en este proyecto. ¿Cómo se hace? Siempre con command mayúscula P. Y en este caso, como es una Scratch.org, tenemos que hacer push. Si no, sería deploy. Entonces, el comando que ejecutas es force source push. Lo va a ejecutar contra esta org por defecto. Ah, y hay unos problemas. Ah, claro, porque hizo un... Voy a borrar todo lo que hay aquí porque es de mi otra org. Entonces, lo que hizo es, bueno, borrar todo lo que no tiene sentido y añadir los triggers y estas clases en Apex. Entonces, si vuelvo aquí, actualizo la página. Ya tenemos las clases de cerveza con las excepciones y los tests. Y ahora puedo ejecutar mi cervecería de aquí y mirar la cerveza que empieza de temperatura 10 y baja de temperatura. Entonces, ejecutaremos Apex. -10, -4, 6, -4, 2. Los test unitarios están disponibles aquí. Esto ya lo enseñó Alba hace unos días, pero podéis mirar, podéis ejecutar los tests directamente desde aquí, así que no tenéis que acordaros todo este comando. Y todo perfecto. Y ahora le voy a enseñar algo muy rápido porque el tiempo... lo que me encanta de esto es que Salesforce desarrolla un montón de aplicaciones de demo y como tenemos que quedarnos en casa, a mí me gusta esta de Dreamhouse para buscar una casa para quedarse bien. Podemos clonar un código existente para aprender de Salesforce cómo desarrollar.
para ver cómo ellos hicieron esto. Entonces, cuando tenéis un código en GitHub, simplemente podéis copiar el enlace, ponerlo aquí en el Explorer Clone Repository, Enter. Le va a pedir dónde queréis guardarlo. Y lo vamos a abrir. Entonces, aquí tenemos otra vez el fichero de configuración que hicieron ellos, el fichero de configuración de Scratch.org con unas funciones ya activadas, por ejemplo, la configuración de password y la Lightning Experience activada. Y también, súper útil, tenemos un script que utiliza la CLI para crear de manera automática una Scratch.org que se llama Dreamhouse. Va automáticamente cargar todo el código, asignarnos un permission set, copiar todos los datos que hay aquí en los datos con unos registros y va a abrir la org. Entonces, si ahora voy aquí en la terminal de VS Code, puedo simplemente ejecutar el comando org init y el sistema va a crear todo esto y ejecutar todo esto y me va a conectar directamente una nueva Scratch.org que se va a llamar Dreamhouse. Ya hizo la primera parte. Podemos ver aquí en el output lo que pasa y cuando se termina está cargando los ficheros. Todas las clases, las imágenes, los campos, los tabs y todo se ha cargado. Nos asignó el permission set, ha cargado los datos y ahora se creó una nueva org de manera casual, con un nombre casual. Y tenemos este Property Explorer, donde buscar la casa perfecta para quedarnos en casa. Y podéis filtrar, buscar cuántas habitaciones queréis y todo. Y si queréis ver cómo se hace esto, estos son componentes de Lightning Web Component y podéis volver en Visual Studio, abrir lo que hay aquí en la Force App, mirar los componentes, por ejemplo, el mapa, y aquí podéis ver el código. Y lo que es genial comparado con la Developer Console de Salesforce es que, por ejemplo, si estáis en el código y ejecutáis un comando que no se encuentra en la misma clase, podéis buscar directamente la documentación donde le va a salir unas informaciones, le van a salir unas informaciones de dónde se encuentra, dónde están definidos estos comandos. Y podéis ver directamente desde
el comando lo que hay detrás. Y si utilizáis la tecla comando y clicáis, le va directamente al punto donde está definido. Esto, por ejemplo, es algo que no se encuentra en la Developer Console y por esto una herramienta más completa como esta de VS Code y con las extensiones permite desarrollar de manera más simple las cosas. Un comando súper importante, si queréis hacer el autocompletado de los objetos que están en Salesforce, hay que actualizar refresh as object definition. Hay que crear es como una base de datos local con todas las informaciones porque el autocompletado funcione. Entonces, estos lo podéis ejecutar cuando hacéis una modificación de los ficheros, de la configuración en Salesforce, por ejemplo, si añadís un campo y le va a guardar las informaciones en un fichero temporáneo aquí. Y esto permite completar automáticamente el código. ¿Hay preguntas mientras que...? Y te preguntaban que cómo se había podido crear esa Scratchor. ¿Con qué usuario? ¿Perdón? ¿Con qué usuario? Se crea con un usuario casual. Si queréis ver el usuario, podéis escribir sfdx force org list. Y se crea test y luego algo de casual. Y se conecta por OAuth 2.0. Entonces no necesitáis la contraseña. Hay una authorization token y un refresh token que se quedan en el ordenador. Así que simplemente podéis escribir sfdx force org open. Y si lo dejáis así, va a abrir la org por defecto del proyecto. Si no, tenéis que poner -u por usuario y poner el alias de otra org. Por ejemplo, cerveza alba. Y esto me va a abrir la otra Scratchor que hicimos hace unos minutos. Ahora se terminó con las informaciones, entonces podemos hacer algo como property punto y nos va a salir todos los campos que hay en el objeto property. Si no había hecho el refresh de los objetos, el sistema no podía saber estas informaciones. No tenía estas informaciones. Hay una configuración que se puede activar para hacer este refresh de manera automática cuando vais a abrir un proyecto. Entonces, por defecto está desactivado, creo. Y la ventaja de Git, de los sistemas de control o de versión, es que adentro del código podéis ver quién ha cambiado algo, cuándo. Y, por ejemplo, esta clase ha sido modificada por 3 personas y Alba es una de las 3. Y podéis ver los cambios en la clase y cuándo pasaron.
Eso es un poco más avanzado, pero es interesante también. Vale. Pues ya está. Si queréis si queréis otras informaciones, hizo un pequeño trail mix con 2 módulos de Trailhead que están en español. Y hay las otras aplicaciones también que son muy interesantes. Y otra vez la Developer Experience y las extensiones recomendadas por Salesforce. ¿Hay otras preguntas? Si nadie pregunta nada de momento, o mientras la gente pregunta, ¿tienes alguna sandbox por ahí para ver cómo podemos, por ejemplo, descargar una validation rule o una workflow rule de la sandbox y traerla al local? A ver. Si tienes alguna sandbox por ahí que tú pienses que puede mostrar el ejemplo, si no... Es que de validation tengo mi producción, pero... Es que, a ver, para trabajar con Scratch en proyectos nuevos es muy fácil porque lo que generas tú todo de la nada, ¿no? Cuando quieres obtener todo el metadata de un proyecto que ya está bastante avanzado, ahí se complica la cosa porque hay muchas dependencias entre clases y objetos y demás, entonces hay que ir poco a poco, pasito a pasito, descargando las dependencias desde de arriba para abajo, ¿no? O sea, cosas que no tengan dependencia y empiezas con la definición de los objetos y demás, y luego vas obteniendo el resto del metadata. Pero sí es verdad que se hace bastante tedioso configurar un proyecto SFDX de una org que ya tiene bastante capa de customización. O sea que esto lo facilita mucho, pero no es dar un clic de un botón. Hay que hacerlo con cabeza, hay que tener en cuenta, pues yo qué sé, si estás utilizando email templates, que te descargues las email templates, que los campos de las email templates existan en la org a los que te los estás descargando. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. A ver, tengo una regla de validación en mi developer org donde tengo el DevHub, que es una regla por un contacto que mira el zip code. Y entonces, si descargamos todo lo que hay en la DevHub por el objeto contacto, va a descargar también esta validation rule que está definida aquí. Y si vamos en los objetos, contacto, validation rule, aquí la tenéis. Y si queréis poner esta validation rule en un Scratch.org, simplemente hay que cambiar la conexión. Pero claro, como decía Julio, esta regla se refiere a otros campos de otros objetos, entonces también tenéis que descargar todas las dependencias de los objetos. No sé si contesta la pregunta. Sí, sí, muy bien. Y también podéis modificar la regla desde aquí y subirla otra vez a...
Cuando tenéis los ficheros así, podéis hacer con el ratón, la pulsante derecho, no sé cómo se dice, y se puede descargar o desplegar, o también borrar del proyecto y de la org. Esto es muy... a mí no me gusta que sea tan cerca de desplegar, porque si haces un error, hay riesgo de borrar algo, pero bueno, normalmente... sí, pide confirmación. Okay. En principio no pedía confirmación. Ahora sí. Preguntan también motivos para hacer esto en lugar de hacerlo directamente en una sandbox. Hombre, pues aquí tienes todo el código y lo tienes todo en tu local. Sí. Y lo puedes subir a múltiples sandboxes. Puedes gestionar el control de versiones también. Y además puedes testear tu código. Puedes hacer un script que ejecuta diferentes configuraciones para verificar si tu código funciona bien en Enterprise, en Professional, en algo con chatter activado, en algo con chatter desactivado, para hacer todas las simulaciones, sobre todo si eres una empresa que desarrolla aplicaciones por App Exchange, para testear que sea lo más compatible con todas las configuraciones posibles de... También hay unos que lo utilizan por hacer de pre-sales. Hacen un código para generar demo.org para los clientes y luego la borran y ya está. La sandbox se pueden actualizar solo, bueno, la partial copy, por ejemplo, solo una vez por semana, la full copy solo una vez por mes, y aquí tenéis una org en unos segundos. Ya el tiempo de creación es más rápido que una sandbox, y hay varias razones válidas para hacerlo. No estás obligado porque la CLI te permite trabajar en sandbox también, pero hay unas cosas que es más seguro hacer en Scratch.org. Y además, si haces un cambio en la Scratch.org, por ejemplo, en esta, si creas un campo en el objeto, mientras que lo hace, vuelvo a la Greenhouse. Por ejemplo, para trabajar con administradores que hacen modificaciones a los objetos y todo esto, aquí se hace la lista de los cambios se descarga automáticamente sin hacer nada. Puedes crear, no sé, una checkbox. Tienes que guardar un listado de todas las acciones que has hecho para luego ponerla en un change set para desplegarlo desde la sandbox hasta producción, porque este cambio que hizo ahora, simplemente voy a decirle pull desde la Scratch.org, y todas las modificaciones que he hecho, sin saber lo que he hecho, me van a llegar. Y entonces, si trabajas con otras personas y hay uno que es más administrador y otro que es más desarrollador, con las Scratch.org, todas las modificaciones se descargan automáticamente. Por ejemplo, aquí hice el campo y lo he puesto en 4 páginas.
Y entonces, automáticamente, sin pedirle nada específico, me ha descargado todas las modificaciones que hizo. Y al revés, si hago una modificación aquí, simplemente tengo que decirle push y se sube todo lo que está modificado en el proyecto. Lo que yo comenté antes de que puede ser tedioso montar el proyecto SFDX es por las dependencias y demás, pero es lento al principio. Una vez, sí. Claro, la primera vez. Una vez que tienes el proyecto montado, luego ya es todo súper rápido. Empieza un empleado nuevo, pues tiene el código ahí directamente y lo puedes subir. Una vez que lo tienes montado, se agiliza todo mucho y es lo que comentaba Alba de productividad y calidad a la máxima potencia. Lo único es que no es que la configuración inicial no es magia, ¿vale? O sea, tienes que pensarlo bien y tienes que atar todas las partes de tu org bien en condiciones. Y luego, una vez que lo tienes ya todo bien configurado, sí, luego ya es todo mucho más rápido, mucho más ágil. Preguntaban por aquí si hay alguna diferencia entre las funcionalidades, o sea, si activando todas las funcionalidades de una Scratchor puedes llegar a tener la misma funcionalidad que una Sandbox. Yo creo que casi todas, no soy consciente de alguna que falte, pero no sé si vosotros que habéis trabajado más con Sandbox, Julio o Giuseppe, sabéis de algún gap que esté sin cubrir. Yo creo que no. Yo sé que faltan unas configuraciones, no se puede configurar todo lo que puedes hacer manualmente en una sandbox desde este fichero de configuración, pero hay unos plugins que permiten, por ejemplo, simular una persona que va en setup y cliquear otra. Uno se llama Browser Force, que permite hacer unas de las cosas que de momento no se pueden hacer. Pero a cada release añaden funcionalidades en lo que se puede hacer. Entonces, creo que en el futuro se podrá hacer. Por ejemplo, activar la can login as any user. El hecho que el administrador se puede conectar como otros usuarios no se puede hacer en la configuración, pero se puede hacer a través de este comando con esta configuración. Yo en algún proyecto me he encontrado, por ejemplo, si tienes la automatización de emails, ¿no? Que la dirección, cuando tú tienes una dirección por defecto en Salesforce, eso no se puede crear con una Scratch.org, creo. Y entonces ha habido acciones que nosotros no hemos podido desplegar porque dependen del correo electrónico. Porque, claro, el correo electrónico lo tienes que validar, lo tienes que activar y demás. Esa funcionalidad, por ejemplo, no la he visto yo activa. También es verdad que este proyecto hace ya más de un año en el que trabajé en él y no sé si habrá cambiado, pero entiendo que no lo habrán añadido todavía. Pero bueno, son cosas mínimas y específicas, sí, que no se pueden hacer con el CLI, pero que en la propia Scratch.org sí lo puedes hacer. Y en Dreamforce del año pasado anunciaron que esta funcionalidad de mirar todas las modificaciones va a llegar también en la sandbox, pero no sé cuándo. El plugin, o sea, está en beta ahora mismo. Ok, en beta, ok. He pasado antes el enlace en el chat. Ah, ok. No estoy mirando el chat. Sí. Ok, vale. Bueno, creo que ya está. Si tenéis otras preguntas. Hemos ido casi a 1 hora y media, ¿eh? Lo siento. No, está muy interesante. Nada, eso, que está muy interesante.
efectivamente. Tenía otras cosas, pero como he visto ahora, mejor que no. Nada, te dice todo el mundo que muchas gracias, Giuseppe. A ustedes. Pues ya la siguiente es, creo que es de procesos declarativos la semana que viene, que la da Inés, me parece, si no me equivoco. Sí. Si me equivoco, bueno, pues os mandaré la invitación del calendario. Sí, es el día 5. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, buen puente a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Gracias, Giuseppe. Chao, chao. Chao, chao.